Criterio optimista es todo lo contrario del criterio pesimista. El optimista es una persona que supone que la naturaleza está completamente a favor de él, que toda la suerte le fluye y que todo el mundo está pues a favor de él. Es completamente contrario a esto. Él no está triste, él está feliz. Este vendría siendo un pesimista, él está contrario a esto. Entonces, ¿cuáles serían nuestros algoritmos o nuestro paso a paso a continuar? Pues en vez de escoger el peor de cada acción, escogería la mayor, porque es un optimista, es un altruista, es un pensador positivo. Y de esa lista, pues escojo el mayor, ¿sí? Entonces, en el caso de que nos referíamos de Sinopec, en el caso de perforar o vender, pues yo cogería lo máximo, porque recuerden que soy un optimista, recuerden que me siento muy bien, todo lo veo positivo, todo el mundo me quiere ayudar, nadie me quiere hacer daño. Y en el caso de vender puedo tomar cualquiera de las dos, igual es similar a lo que hicimos con el pesimista. Y de esa lista, pues obviamente entre 700.000 y 90.000, pues escogería lo mayor, lo máximo, pues porque todo confluye. Y en este caso la opción sería perforar porque yo sé que va a haber petróleo y me voy a ganar los $700.000 y todo confluye hacia mí. Entonces ese es el criterio según el pago optimista. En el caso de la pizzería, ¿sí? Igual, si escojo lo máximo ganaría 100. En el caso de la diagonal 30, si escojo el optimista ganaría 150 o 200. Hago mi lista, ¿sí? Y de mi lista de pagos escojo la mejor. En este caso vendría siendo trasladarme a la carrera 44, ¿sí? Entonces recuerden que el pesimista toma los menores valores, el optimista toma los mayores valores y cada uno de la lista de acciones posibles elige siempre la mayor. Esos son los criterios hasta ahora de pago optimista y pago para pesimista. Nuestro tercer criterio, este que llamamos criterio de máxima posibilidad, el algoritmo es completamente distinto a los dos anteriores. En este momento no prima el hecho de ser optimista o pesimista, en ver la vida negra o blanca, en estar alegre o triste en nuestra toma de decisiones, sino que aquí el criterio que prima es el concepto probabilístico, es el concepto estadístico. Y a veces este criterio o este algoritmo, así como los otros, tiene cosas positivas y tiene cosas no tan buenas, porque este castiga el hecho de que hay algunos estados de naturaleza que, siendo buenos, tienen probabilidades pequeñas. Aquí la ventaja competitiva está en la información más relevante, en la información estadística más importante. Entonces, de aquellos estados de naturaleza se elige aquel que tenga la mayor probabilidad de ocurrir. Es decir, la gente basa su criterio en lo probabilístico, en lo que una segunda opción, en este caso estadística matemática, me pueda arrojar. Entonces, en el caso de Sinopec, como podemos darnos cuenta, la estadística dice que lo más probable es que el piso esté seco, que el terreno esté seco y que la condición de petróleo sea ausencia. Entonces, en ese orden de ideas, esto es lo importante. No voy a mirar cuánto ganaría o cuánto perdería, sino únicamente el valor probabilístico. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. La decisión que tengo que tomar es simplemente vender porque pues como sé que va a estar seco, en el caso de estar seco, si tengo la posibilidad de perder 100 o de ganar 90, pues me voy por la alternativa de ganar 90, que en este caso sería vender. Entonces es básicamente el criterio. Si voy a la pizzería, en este caso, bajo la condición y connotación del ejercicio, todos son probables en la misma condición, todos son equiparables, todos tienen la misma posibilidad de ocurrencia. En ese caso, pues pudiese tomar yo o pensar que se va a presentar cualquiera de estos estados. Y como la decisión la voy a tomar a partir de los estados de naturaleza, pues pienso en cuál de ellos ganaría más. Como donde voy a ganar más es en este de 200,
porque los otros ganaría 100, 150, pues entonces esa es la decisión que voy a tomar, ¿sí? En este caso no dudaría, pues porque me voy a ganar 200, ¿ok? Entonces la decisión sería ir cercano al nuevo edificio, que quiere decir en la carrera 44. De las opciones posibles, pues entonces tomo la mejor, que vendría siendo la que me ofrece en ese caso la posibilidad mayor. Tenemos también un cuarto criterio que corresponde a la minimización del máximo arrepentimiento. El arrepentimiento lo podríamos relacionar, para que lo entiendan un poco mejor, como un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquel que yo dejo de ganar, pues, por tomar una decisión errónea. Entonces, para poder desarrollar el algoritmo de este criterio, lo primero que hacemos es, en los estados de naturaleza, elegir el máximo pago posible. Con base en ese valor máximo posible, yo establezco una tabla de arrepentimientos, una tabla de costos de oportunidad, en donde esté relacionando cómo es ese máximo pago versus las acciones que yo pudiese tomar. De esa tabla de arrepentimientos, pues elijo los valores máximos, y como estamos hablando de costos, dentro de esa relación de costos de oportunidad máximos, voy a elegir el mínimo. ¿Cómo sería eso? Si se me fue un poquito hacia atrás. ¿Cómo sería eso? La construcción del arrepentimiento es el pago máximo menos el pago de la acción en cada uno de los estados de la naturaleza. Pero creo que esto lo vemos un poco más claro en el ejercicio. En el caso de Sinopec, por ejemplo, que es nuestra primera condición ejemplificante, cada uno de los estados de la naturaleza ofrece un valor máximo a ganar. En el caso de que haya petróleo, el valor máximo sería de 700. Y en el caso de que el yacimiento esté seco, pues obviamente lo máximo que ganaría serían 90.000. Con esos estados de naturaleza y esos valores, pues yo puedo establecer o construir mi tabla de arrepentimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como el arrepentimiento corresponde a ese pago máximo que ya está elegido, menos lo que me puede dar cada una de las acciones que yo puedo tomar en esos estados, pues hago la resta. Es decir, 700 menos 700 me daría 0 en mi tabla de arrepentimientos, y 700 menos 90.000 me daría 610.000. Quiere decir que esos son los costos de oportunidad, dado el caso que se asumiera como acertado esa situación. Entonces, yo no perdería, no tendría ningún costo si la decisión corresponde a perforar y hay petróleo, pues porque ganaría lo máximo y no estoy perdiendo nada. Pero en el caso de que el yacimiento esté seco, 90.000, que sería, 90.000, que sería el máximo pago de ese estado, menos 100.000, que sería lo que perdería, me daría un costo de oportunidad de 190.000. Es decir, perdería 100.000 y dejaría de ganar 90.000, es lo que significaría este 190. Y si está seco y vendo, pues el costo de oportunidad o el costo de arrepentimiento es 0, porque no me voy a arrepentir de nada, porque si sé que el piso está seco o de que el yacimiento está seco y yo vendo, pues no perdí nada. A partir de la tabla de arrepentimientos, que fue nuestro evento anterior, de cada uno de ellos escojo el mayor. ¿Cuál sería el mayor? En el caso de perforar, si tomo la decisión de perforar, mi máximo costo sería 190, y si vendo, 610. En ese orden de ideas, de esos costos de arrepentimiento, esos costos de oportunidad máximo, yo quiero minimizarlo. O sea, yo voy a minimizar el máximo costo de arrepentimiento, o voy a minimizar el máximo de posibilidades de costos de oportunidad. Entonces, en este caso sería 190. 190, como les decía hace un momento, es el costo, y esa implicación de costo es que yo voy a dejar de ganar 90.000 a costa de que puedo perder 100.000. Entonces,
Esa sería la oportunidad que yo tengo que minimizar, la pérdida de los 100.000 y la pérdida de no ganarme 90.000 al haber esto vendido. ¿Okay? Entonces, vayamos al ejercicio de la pizzería para que lo puedan visualizar de una mejor manera. En cada uno de los estados de la naturaleza escojo el máximo pago. En este caso sería 100, acá sería 150 y acá serían 200. A partir de estos valores máximos construyo mi tabla de arrepentimiento. ¿Cómo construyo la tabla del arrepentimiento? Restando cada valor en cada uno de los estados de naturaleza. 100 menos 100, 0. 100 menos 40, 60. 100 menos 20 daría 120. Es decir, ese es el costo de oportunidad de perder y dejar de ganar 100. Entonces se convierte en 190. 150 menos 50, 100. 150 menos 150, 0. Y 150 menos 20, 130. En el caso de la tercera opción, que es con 200, 200 menos 20, 180, 200 menos 25, 175 y 200 menos 200, 0. Ahora, a partir de cada una de las acciones en esta tabla de arrepentimiento, pues escojo el máximo, que vendría siendo 180, 175 y 130. De esta lista de costos de oportunidad máximos, pues entraría a elegir el menor, que sería la minimización del arrepentimiento. Es decir, yo tengo que minimizar esa oportunidad posible de tener costos, y entonces la decisión en ese caso sería trasladarme a la carrera 44, en donde me puedo arrepentir de ganarme 20 cuando pude haberme ganado 150, que corresponde a estos 130.000. Entonces, muchachos, vendrían siendo estos últimos dos algoritmos para el cálculo o para la toma de decisiones sin experimentos. Tenemos en esta serie de toma de decisiones sin experiencia, sin experimentación, tenemos el modelo de maximización del pago promedio, o que se conoce como regla de decisión de Bayes. Como se basa este algoritmo en la regla de Bayes, en la regla probabilística, se usa lo que se considera en estadística como el valor esperado o esperanza o probabilidad total. ¿Cómo es eso? Como cada tabla de pago lleva asociado un valor probabilístico, este algoritmo es el que mejor representa la totalidad de las variables relacionadas en la tabla de pago. Es decir, no favorece únicamente los costos, no favorece únicamente la probabilidad o la posibilidad, sino que este es el algoritmo que mejor interactúa con todas las variables, ya que utiliza tanto la relación de pagos directo, el valor numérico de gastos o de pagos, de ganancia, con la posibilidad o la probabilidad que cada uno de esos estados de naturaleza tiene. Entonces, es de los 5 criterios que hemos visto hasta ahora, el que mejor asume una posición menos sesgada a criterios superficiales como estar de buen genio, o estar optimista, o estar pesimista en su momento. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del ejercicio de la petrolera, en el caso de poder relacionar estadísticamente o el valor esperado, corresponde a la multiplicación, en este caso de la acción perforar, y que se presentara el estado de naturaleza, que existiera petróleo, es multiplicar 700.000 por 0.25 más en el estado seco la opción de perder 100.000, que en este caso se representa por el signo negativo menos 100.000, multiplicado por 0.75, que vendrá siendo el 75% de la probabilidad. Si sumamos, obtendríamos la esperanza o el valor esperado de la acción perforar. Pero si nos fuéramos ahora al estimado o a la acción de vender, pues tendríamos que multiplicar 90.000 por 0.25 y 90.000, que es la otra opción, por 0.75. Vamos a la operación para que lo veamos muy bien o mejor. 0.25 por 700.000 más 0.75 por menos 100.000. Si hacemos esa suma aritmética, nos daría el resultado de 100.000. Y si calculamos la esperanza de los otros dos pagos versus las acciones de la naturaleza, sería 0.25 por 90.000 y 0.75 también por 90.000. De los dos resultados, siempre vamos a elegir el mayor. O sea que en este caso, la acción a tomar sería perforar,
asumiendo de que en la interacción de los estados de la naturaleza, perforar sería la acción que mejores resultados nos obtendría entre la relación de posibilidades y la relación de pagos. ¿Ok? Si nos vamos al caso de la pizzería, en cada uno de los estados de la naturaleza versus sus posibilidades, haríamos la operación de multiplicar 100 por 1/3 más 50 por 1/3 más 20 por 1/3. Hacemos esa sumatoria y lo que nos dé, tendríamos allí el valor de la solución de esa operación versus lo que me pueda dar la operación, en este caso de 40 por 1/3, 150 por 1/3 y 25 por 1/3, y así haríamos en la tercera, menos 20 por 1/3, 20 por 1/3 y 200 por 1/3. En ese orden de ideas, los resultados de haber multiplicado 1/3 por cada uno de los pagos me daría 56, 71 y 66. De la lista escogería el mayor, que corresponde al traslado a la diagonal 20, a la diagonal 30, perdón, que sería nuestra segunda acción. Esa sería la opción para tomar. Entonces, mis estimados estudiantes, he aquí la explicación de los 5 primeros criterios cuando estamos en ausencia de experiencia. Cuando nosotros estamos en una situación en donde por nuestra falta de experticia tendríamos que llevar nuestro criterio hacia unos algoritmos pesimista, optimista, máxima posibilidad, minimización del máximo arrepentimiento y en este caso criterio de Bayes. Esos serían nuestros 5 criterios de toma de decisiones sin experimentación. Pues bien, así como anteriormente vimos que se daban situaciones en las que teníamos que tomar decisiones sin la posibilidad de experimentación, también existen otros en los cuales podemos contar con la posibilidad económica, con el conocimiento para poder afrontar ese tipo de decisiones ahora con experimentación. Es decir, se pueden dar esas circunstancias que nos permiten ejercitar, probar, ensayar, de tal manera de que bien sea por parte de nosotros o por parte de consultores externos que tengan la experticia y el conocimiento, incluso las herramientas tecnológicas, para poder hacer un ejercicio que nos permita dar información adicional suficiente con la cual podamos garantizar un poco de más acierto en la toma de decisiones. Esto quiere decir que ese tipo de experiencias preliminares nos permiten aumentar la probabilidad de éxito en esos estados de naturaleza que, como bien conocemos, no dependen de o no tiene uno la responsabilidad directa sobre ello. Por consiguiente, lo normal es contratar estudios, en este caso matemáticamente los señalaremos con la letra S, que nos van a permitir por esa experiencia tener la probabilidad posteriormente de acertar más. Es decir, en este caso tendríamos unas probabilidades a priori que simbolizaríamos con esta expresión a partir de los conceptos previos que vimos del teorema de Bayes, y la idea es poder calcular unas probabilidades a posteriori de tal forma que con el manejo de la información suministrada por aquellos contratistas que nos van a acertar, que nos van a ayudar al acierto, podamos tener mejores condiciones, pues precisamente para esos aciertos que queremos. En ese orden de ideas utilizaremos una nueva nomenclatura, una nomenclatura adicional asociada a los conceptos que vamos a manejar en el momento, con relación al número de estados de la naturaleza, las probabilidades de esos estados de la naturaleza, pero lo nuevo ahora vendrían siendo los estadísticos asociados a que de la información suministrada, contratada obviamente y suministrada, podemos intentar tener un poco más de éxito dado la experiencia que esas personas o esos profesionales o esos contratistas que fungen como consultores y asesores de nosotros nos brindarán la oportunidad de acertar de una manera más positiva. Es decir, sacando un poco en conclusión lo que se quiere, la idea es que necesitaríamos unas probabilidades iniciales que nos permitan tener una predicción un poco más justa o más ajustada
a las condiciones, pero que por el cálculo estadístico esas probabilidades yo las convierto en unas probabilidades posteriores o a posteriori que me permitan estar mucho más cerca, basados en el teorema de Bayes. Como esto puede parecer un poco confuso en este momento, entraríamos a validar los conceptos del teorema de Bayes, que son más que un simple azar, en las condiciones actuales que nosotros tenemos. Como estamos validando dos tipos de ejercicios, vamos a nuestra propuesta de la empresa que quiere perforar o no, que quiere vender o no, a ver cómo se comportaría. Nosotros ya habíamos hecho una serie de experimentos, de toma de decisiones en ausencia de cualquier ayuda experimental, de experticia en el tema, y habíamos elegido bajo los criterios pesimista, optimista, y bueno, lo que explicamos anteriormente en su momento, y bajo cada uno de los algoritmos, las posibilidades a elegir. En este momento se nos está dando la posibilidad de mejorar esa toma de decisiones con una estimación probabilística más cercana, pero teniendo en cuenta que ese tipo de información tiene un costo, en este caso de $30,000. Es decir, que yo puedo acceder a un tipo de información más fiel, más real, más confiable, más estratégica, pero tengo que pagar por eso. La idea es si para mí es favorable o es desfavorable lo que yo pueda obtener como resultado de esto. De todos modos, hay que entender que todos los procesos que intentan dar respuesta a un evento futuro pues pueden entregar resultados no favorables para nosotros. En este caso, hacer un sondeo sísmico que corresponde a analizar las estructuras de la Tierra, las estructuras de los yacimientos que podríamos encontrar, pues nos estaría entregando a través de la tecnología posibilidades un poco más reales. Pero eso no quiere decir que ellos no puedan entregar bajo un margen de error ciertos resultados que no corresponden con la realidad. Por más que exista tecnología, existe un alto índice, o por lo menos un índice considerable de posibilidades de error. En este caso, para nuestro estudio vamos a tomar como referencia el 0, el que ese resultado sea desfavorable, o una referencia S1, como si el sondeo sísmico fuera favorable para nosotros. En ese orden de ideas, el resultado de esa investigación nos entrega que existe una probabilidad del 40% de que la predicción contratada o los resultados de la predicción contratada por ese personal que tiene experiencia es que el 40% es que haya ausencia de petróleo y que de pronto en la realidad sí exista petróleo. Y la otra opción es que exista una probabilidad del 80% de que no haya petróleo en el pozo, es decir, que los yacimientos estén secos, pero en realidad, en la práctica en la que se pudiera validar, sí hay petróleo. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, entonces tendríamos un par de probabilidades. Un par de probabilidades que vendrían siendo las probabilidades iniciales, o las probabilidades que llamamos a priori, y unas probabilidades que me está dando el sondeo sísmico. Es decir, si hay desfavorabilidad, me marca que hay un 40% de que haya petróleo y un 60% de favorabilidad de que en realidad haya petróleo. Asimismo, si el sondeo es desfavorable, me dice que el 80% cuando está seco y el 20% para una favorabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, tengo unas probabilidades asociadas a las condiciones de existencia de petróleo o no, pero teniendo en cuenta que ellos tienen también asociados un error. En conclusión, nosotros contratamos un servicio de información a partir de la experiencia de terceros, pero esos terceros muy seguramente van a apuntar hacia una respuesta positiva, pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que en esta vida ningún proceso es perfecto y que es posible que tenga deficiencia, de que esté asociado a algunos errores o algunas confusiones, y debemos tenerlo para nuestra toma de decisiones, tenerlo en cuenta, porque en última, el responsable de la decisión final somos nosotros quienes estamos en últimas dando, pues como se dice, la última palabra. Analizando pues con la información suministrada por el contratista,
podemos establecer un diagrama de árbol un poco más completo, en donde nosotros iniciamos con un estado probabilístico a priori, que ese era el que teníamos en el proceso sin experimentación. Es decir, los geólogos inicialmente habían dicho que existía un 25% de que hubiese petróleo en esa zona, en esos terrenos, y un 75% que estuviera seco. Eso era lo que teníamos en un principio de nuestras probabilidades a priori. Condicionados a esto, nosotros obtuvimos unos resultados a partir de la experiencia de la empresa que nos está ofreciendo la información por su tecnología y por sus resultados sismológicos. Entonces, si asumimos que efectivamente hay petróleo, ellos pueden darnos un sondeo favorable o nos pueden dar un sondeo desfavorable. El 60% de las veces cuando hay petróleo ellos aciertan y el 40% de las veces no aciertan. En el caso de que el subsuelo esté seco, el 20% de las veces ellos aciertan, es decir, es favorable el hecho de que no existía petróleo, y el 80% de las veces el sondeo es desfavorable. Entonces, ahí estaríamos tomando en cuenta los resultados que ellos entregan en el caso de tener acierto y en el caso de tener fracaso. En un conjunto, es decir, calculando probabilidades conjuntas de las probabilidades iniciales y las probabilidades condicionadas que nos entregó el contratista, podemos evaluar unas probabilidades en donde se den las dos condiciones al mismo tiempo, es decir, unas probabilidades conjuntas de que sí exista petróleo y que el sondeo sea favorable. Entonces multiplico estas dos probabilidades obteniendo 0.15. Al multiplicar las otras dos probabilidades obtengo un valor de 0.1, eso para el caso de que haya petróleo. Repito el proceso para cuando las condiciones de subsuelo seco. Entonces la probabilidad conjunta de que el subsuelo esté seco y que el sondeo, el resultado sea favorable, sería 0.75 por 0.2, y aquí obtenemos el resultado 0.15, y seco y sondeo desfavorable, entonces sería 0.75 por 0.8, eso me daría 0.6. Quiere decir que si mi objetivo final era calcular unas probabilidades a posteriori a partir de unas probabilidades a priori, con el objeto de mejorar la probabilidad final, es decir, el contratista me da un resultado a partir de unos estados iniciales. Yo puedo hacer un cálculo de un estado de la naturaleza, que es lo que yo no puedo controlar, pero que es lo que quisiera tener información, dado que tengo unos resultados. El resultado es o consiste en si el sondeo es favorable o es desfavorable a partir de las condiciones que quiero de que si hay petróleo o no hay petróleo. Entonces, aplicando el teorema de Bayes aquí, me quedaría la probabilidad conjunta dividida en la probabilidad total. Como lo que quiero es la probabilidad de que exista petróleo, dado que el sondeo fue favorable, sumo las condiciones probabilísticas de un sondeo sísmico favorable. Y los sondeos sísmicos favorables se pueden dar por el lado seco y se pueden dar por el lado de que exista petróleo. O sea, 0.15 y 0.15 me darían 0.3. Y en el caso de desfavorabilidad, 0.1 y 0.6 me daría 0.7, que son los valores con los cuales estoy calculando las probabilidades a posteriori. 0.15 dividido en 0.3 como resultado de petróleo dado un sondeo sísmico favorable, o 0.1 dividido en 0.7 si lo que quiero entender o calcular es la probabilidad de petróleo con un sondeo sísmico desfavorable. Por el lado de la rama de ausencia de petróleo, calculando las probabilidades a posteriori, vendría siendo la probabilidad conjunta de seco y un sondeo sísmico favorable dividido en un sondeo sísmico favorable. Recuerden que los sondeos sísmicos favorables es igual a 0.3 y los sondeos sísmicos desfavorables a 0.7. En ese orden de ideas estaría obteniendo las probabilidades finales, las probabilidades a posteriori, que son las que yo quise y quiero calcular para que sirvan de punto de partida de mi análisis posterior. Es decir, en el caso de las probabilidades de favorabilidad y en el caso de las probabilidades de desfavorabilidad. Eso lo llevo a una pequeña tabla en donde yo organizo mi información
Esta es una pequeña tabla en donde yo digo el estado de la naturaleza, que era el que quería calcular, asumiendo unos resultados de favorabilidad o desfavorabilidad, un séptimo y 6 séptimos, o un medio y un medio, con los cuales voy a seguir trabajando. Anteriormente, nosotros hacíamos un cálculo cuando estábamos trabajando el quinto criterio sin experimentación con unas probabilidades básicas o a priori. Ahora vamos a repetir el proceso, pero con las probabilidades a posteriores, que fueron las que acabamos de calcular. En el caso de que el sondeo sea desfavorable, recuerden que las probabilidades asociadas a ese tipo de resultados fueron un séptimo y 6 séptimos. Entonces, para la tabla de pagos de 700 y menos 100, 90.000 y 90.000, le asocio las probabilidades y calculo el valor esperado o la esperanza, como les decía, tal cual como lo hubiésemos hecho en el quinto criterio, solo que ahora las probabilidades finales cambiaron. Al final de hacer ese cálculo, obtendría yo el valor esperado en el pago, pero tengo que retirar o quitarle el valor que me cuesta la información que estoy utilizando en este momento. Siendo así, obtengo dos valores, uno de pérdida de 157.000 y uno de 60.000. ¿Qué significa eso? Que de los 90 que me iba a ganar, pago 30.000. Uno diría que no tiene lógica porque estaría perdiendo, pero recuerden que estos $30.000 son los que están ratificando la información con la que cuento. Es decir, no hay que verlo por el punto de vista que perdí 30, sino que invertí 30 para estar más seguro que la decisión de vender y no perforar es la más acertada, por lo menos en este caso. Ahora, si el sondeo fuera entonces una favorabilidad, no desfavorabilidad, obviamente las probabilidades ya no serían un séptimo y 6 séptimos, sino que serían un medio en ambos casos. Repito el procedimiento, calculo con la tabla de pago de 700.000 y de menos 100, 90 y 90 para las ventas, los valores esperados de cada una de las acciones, resto el costo o la inversión hecha en la información, y para el primer caso gano 270.000 y en el segundo caso 60. Quiere decir que la decisión correcta, si el sondeo es favorable, es decir, que la predicción sea que existe petróleo, necesariamente es perforar. Yo lo que tendría es que perforar para obtener una ganancia de 270.000. Y reitero, la idea no es ganar menos. La idea es que, como anteriormente teníamos ausencia de información, más incertidumbre y ninguna experiencia o experimentación, lo que estamos es pagando en este momento por el acceso a esa información que no tengo, pagando por el acceso a esa experiencia que tienen otros y que yo no tengo. Y ustedes saben muy bien que el conocimiento vale y que las asesorías hay que cancelarlas para que la toma de decisiones de nosotros sea lo más acertada posible. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras conclusiones rayan y estriban a que es importante el poder acceder a una información adicional confiable, una información adicional de personal calificado, una información adicional que cuesta, pero es una información adicional que me va a permitir tomar decisiones con un punto de referencia. Es decir, no es lo mismo tomar decisiones sin la experiencia que tomar decisiones con experiencia. Nosotros no la tenemos, pero podemos pagar por quien sí la tenga. En todo caso, esa experimentación tiene un costo. Esa experimentación nosotros tenemos que entender que tiene un costo, porque nos reduce la incertidumbre y aquella persona que tiene el conocimiento pues va a cobrar por ello. Pero la idea o lo que nosotros tenemos que saber es cuánto estamos dispuestos a pagar. ¿Tú cuánto estás dispuesto a pagar por una información que mejore la toma de decisiones? Yo creería que todos estaríamos dispuestos a pagar un dinero. Pero como las cuestiones no son de azar, como lo habíamos expresado anteriormente, como se los había dicho, la idea es que nosotros podamos establecer criterios claros, unas ideas claras que nos permitan identificar por lo menos parámetros a saber sobre si lo que estamos pagando es justo o nos estamos excediendo en el pago de unos cobros. ¿Cuánto estaríamos entonces dispuestos a pagar? Es la gran pregunta. Lo que debemos entender es que toda experiencia, si no es nuestra, e incluso la nuestra, tienen un costo. Y eso en el mundo de los negocios
sabemos que vale y que pues muchas veces se paga. Lo que debemos tener claridad antes de tomar cualquier decisión inicial es cuánto me devolvería a mí esa información, cuánto beneficio, cuánto provecho puedo extraer yo de esa información. Y lo primero es poder calcular cuánto estaría yo dispuesto a recibir o cuánto sería el valor máximo a recibir con una información catalogada como perfecta. Esto implica que la información perfecta me entregaría los máximos valores, ¿sí? Si lo que me cobran es superior a lo que yo pudiese ganar de manera ideal, pues obviamente entendería que me están cobrando por encima de algo que sería inusualmente factible. Así que si en el primer análisis lo que me cobran es superior a esto, pues apague y vamos, y definitivamente esa no es la opción. Sin embargo, pasando de lo ideal a lo real, yo pudiese también estimar, hacer un cálculo de lo que me vale esa experimentación y contrastarlo con eso. También suponemos que yo con la información suministrada debo hacer un cálculo que debe estar por encima de lo que me están cobrando. Si lo que me cobran supera este valor de la experimentación, pues no tiene razón de ser, porque quiere decir que lo que gano es muy poco, que lo que gano está por debajo, está subvalorando lo que me están cobrando, o simplemente lo que me cobran es superior y no puedo pagarlo. No tengo cómo de alguna manera construir, fabricar o elaborar dinero para poder pagar lo que me cobran. Entonces, en ese orden de ideas no tendría ningún tipo de sentido continuar con el proceso. ¿Cómo entonces hago? ¿Cuál es la experiencia para hacer ese cálculo con información perfecta? Entonces, eso supondría estar muy cercano a la posibilidad divina de saber qué sería lo que va a suceder. Y ustedes saben que el único que conoce a Dios es quien está junto con Él. Y es complicado que en este momento en la tierra nos pueda estar dando ese tipo de información. Así que, de todas maneras, vamos a calcularlo a ver cuáles serían esos valores ideales para poder establecer un valor de aceptación. Si nos remitimos nuevamente al caso de Sinopec, lo máximo que yo pudiese ganar, si estoy seguro de que va a haber petróleo, pues son 700,000. Y si yo estuviera seguro de que el piso del subsuelo está seco, pues obviamente no voy a perforar, sino que voy a vender. Y en el caso de vender, lo máximo que ganaría sería 90,000. Con estos dos valores, si alguien me garantizara exactamente que va a pasar esto o que va a pasar esto, pues obviamente yo tendría la información y sabría qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, calculo el pago esperado, calculo el valor de la esperanza, que no es más sino multiplicar cada valor por su probabilidad, y eso me daría, en este caso, $242,500. ¿Me están cobrando cuánto? ¿Recuerdan ustedes cuánto me están cobrando? Entonces, el pago esperado con la información perfecta menos el pago esperado sin experimentación debe ser el punto de referencia para lo que me están cobrando, porque esto es lo que yo puedo esperar de lo que yo podría hacer sin la experiencia. Recuerden que eso lo vimos en el quinto paso de los algoritmos sin experiencia. Entonces, acabo de calcular 242,500 menos los 100,000 pesos que calculé allá. Pues si no recuerdan, vamos a hacer el ejercicio. Acá fue cuando hicimos la experimentación. Recuerden que estos eran los valores iniciales. Nosotros calculamos la multiplicación de cada uno de ellos y obtuvimos entonces el valor esperado, en el que aquí decidimos que era tomar mejor la posibilidad de los 100,000. O sea que la referencia son 100,000. Si de esos 242,500 yo resto 100,000, que es el pago esperado, me darían 142,500. 142,500 viene siendo el valor esperado con la información perfecta, que es mucho mayor que los 30,000 que me están cobrando. Y es lo que esperamos, ¿no? Que si la información fuera así ideal, pues yo esté muy por encima de lo que me cobran. Quiere decir que en este momento yo aceptaría continuar con un proceso de ejecución de actividades a $30,000. ¿Ok?
Pero bueno, como ya les había dicho, el valor ideal es eso, es un ideal y no es lo que realmente sucede. Así que yo quiero y necesito calcular es un valor medio, un valor promedio de cuánto me costaría esa experimentación, o VME, valor medio de la experimentación. ¿Cómo calculo ese valor medio de la experimentación? Recuerden que yo hice un cálculo de unas probabilidades a posteriori, que son las nuevas probabilidades a trabajar. Ya no voy a trabajar con .25 y .75, sino que si los resultados son desfavorables, las probabilidades son 1/7 y 6/7. Calculo nuevamente la esperanza o los valores esperados, 1/7 por 700 y 6/7 por menos 100, y eso me da 14.250. Y 90.000 por 1/7, 90.000 por 6/7, que me da 90.000. En la elección, recuerden que hay que escoger el mayor entre estos dos. Quiere decir que ya tenemos 90.000 si el sondeo es desfavorable. Pero así como es desfavorable, pues vamos a hacerlo con el otro valor, ¿sí? Efectivamente, aquí tuve un detalle. Aquí vendría siendo lo favorable, no los desfavorables. Bueno, espero que ustedes entiendan y hagan la corrección allá. Ya las probabilidades a posteriori ya no son de 1/7 y 6/7, porque la favorabilidad ahora es para nosotros. Entonces haríamos el cálculo de las esperanzas: 700 por 1/2 menos 100.000 por 1/2, eso me daría 300.000, y 90.000 por 1/2, 90.000 por 1/2, pues eso me daría 90.000. Recuerden que hay que escoger el mayor valor, y en este caso escogería 300.000. En el primer caso fueron 90.000 y en el segundo caso 300.000. ¿Qué voy a hacer con estos valores? Recuerden que esos son los valores medios esperados de 90 y 300, asumiendo desfavorabilidad o favorabilidad, de los cuales tengo unas probabilidades totales. Unas probabilidades totales que calculamos en nuestro diagrama de árbol anterior. Recuerden, .15 y .15, y .6 y .1, que me da .7. Entonces, al calcular el nuevo valor esperado con estos valores probabilísticos ajustados, me da un valor, una tasa de $153.000. $153.000 que me van a permitir calcular el valor esperado de la experimentación, o VEE. Este es el punto de referencia. ¿Cuánto yo espero recibir del valor de experimentación contratado y pagado? Es el pago esperado con la experimentación menos el pago esperado sin experimentación. Los 153 que acabé de hallar hace un momento, y los 100.000 que ustedes sabían que yo ya había calculado. Los 100.000 del proceso anterior, ¿sí? Entonces, el pago esperado con la experimentación me dio 153. Recuerden que ya lo hicimos aquí al multiplicar 90 por .7 y 300.000 por .3, que son las nuevas probabilidades a posteriori, que fueron las que calculamos, ¿correcto? Como el valor esperado con la información de experimentación sigue siendo mayor que el valor que me están cobrando por la consultoría, quiere decir que puedo dar vía libre, puedo dar pie para continuar con el proceso que me va a permitir tomar decisiones, ya que siempre tengo un margen de ganancia. Quiere decir que si a pesar de los 30.000 que me paguen, se va a poder cancelar el valor, y yo todavía voy a tener un margen de negociación. Es decir, que si me cobran hasta 53.000, yo estaría obteniendo algún tipo de ganancia. Eso es lo que permite que nosotros en un proceso de negociación tengamos un margen de ganancia. Obviamente, si me están pidiendo estos 30.000, la idea es, como buenos comerciantes que somos, como buenos jefes que somos y líderes de nuestro proceso, no vamos a pagar estos 30.000, pero ya sabemos que tenemos un margen de negociación o de ganancia. Pues bien, también podríamos remitirnos al ejemplo de la pizzería. En el ejemplo de la pizzería existe mucha duda e incertidumbre si efectivamente los directivos van a construir el nuevo edificio, si efectivamente la Universidad de Cartagena favorecería a los estudiantes del tecnológico, si efectivamente los estudiantes se van a mudar. Existe mucha incertidumbre, pero en los negocios también se filtra mucha información, y las empresas que ofrecen sus consultorías y asesorías tienen acceso a esa información filtrada, tienen acceso por su experiencia a estimaciones estadísticas muy cercanas a la realidad, y por eso cobran. En este caso, para el estudio que nosotros queremos hacer, se nos ofrece
un estudio de mercado con una tendencia de comportamiento, pero ese estudio de mercados nos lleva a un costo de $6.5 por día. Y la idea es que nosotros no sabemos siquiera si $6.5 por día es mucho o es poco, si es suficiente para yo poder tomar una decisión. Recuerden que por más positiva que sea la información que me van a dar, ella lleva asociada un error muestral, un error estimado, un error estadístico que yo también debo asumir, porque luego que las cosas salgan bien o mal, yo no puedo cargarle culpas a otro. Lo que sí debo garantizar es que obviamente la persona que contrate y que me entregue estos resultados me dé información fiel y me dé información que me sirva. Entonces, ¿qué dice el resultado del parte de mercados, del estudio de mercados? Que existe una probabilidad del 75% de que lo mejor sea no cambiar de domicilio, cuando en realidad yo no debo mudarme. También existe una probabilidad en el reporte de un 55% que lo mejor sea quedarme cerca, dado que los estudiantes se van a ir a arrendar con la universidad. O que existe una probabilidad del 88% que lo mejor sea irme a un lugar más comercial, aunque esté más lejos, dado que existen nuevas posibilidades de construcción en los apartamentos, es decir, de ir muy cercano a la parte del costado de la universidad, de la carrera 44, pues porque quizás allá se moviliza más gente y el comercio es mucho más fluido. Independientemente de eso, de todos estos eventos que nos está entregando el parte del estudio de mercados, lleva asociado un error, pues por eso son 75, 55 y 88 y nunca dicen el 100%. Nadie, eso no hay que creerlo, nadie nos puede garantizar un futuro exacto. Siempre hay un margen de error. En ese orden de ideas, nosotros podemos organizar en un diagrama de árbol la información que se nos acaba de dar. Es decir, ¿con qué probabilidades inicio? ¿Cuáles son mis probabilidades a priori? Las probabilidades que me estaba dando el ejercicio inicialmente. 1/3 en cada una de las opciones, si es no mudarme, si es irme cerca donde están los apartamentos de la universidad, o si es a la construcción de los nuevos apartamentos, las nuevas unidades habitacionales en el nuevo edificio que está al costado de la universidad en el edificio nuevo, ¿sí? Pero dependiendo de esas condiciones iniciales, el estudio de mercado me dice de que hay un 75% de que yo no me mude si efectivamente lo que hay que hacer o lo que van a hacer los estudiantes es no mudarse. Si es un 75% de no mudarse, si el estudio de mercado es favorable, obviamente tiene una desfavorabilidad en su complemento del 25%. Pero si efectivamente los chicos optan por arrendar un apartamento en el sector de la universidad o con influencia en la Universidad de Cartagena, el sondeo, el indicador del estudio de mercado ofrece una favorabilidad del 55%. Quiere decir que si efectivamente los estudiantes se van a ese sector, me puedo equivocar o el estudio de mercado puede tener un error cercano al 45%. Y si los apartamentos son la opción para los estudiantes, la parte comercial, el sondeo de mercado, el estudio de mercados en su favorabilidad dice que sí, que efectivamente hay que irse para allá el 88% de las veces, pero el 12% puede equivocarse. Entonces, la idea es que nosotros contemplemos de que quien hace un estudio de mercado lo está haciendo de la mejor manera, que tiene conocimiento del tema y que estos valores pues son acertados, pero como también nos podemos dar cuenta, pues lleva asociado un error muestral. La idea es que ustedes practiquen, tomen estos parámetros de referencia como base para su trabajo entregable, que nos veamos y que me busquen para yo colaborarles y darles solución a cualquier duda que tengan, pero lo importante es que construyan su propio conocimiento. Con base en el ejercicio del petróleo, intenten resolver esto, intenten quemar un poco de las ideas que ya se han ido gestando en sus cabezas y que puedan tomar una decisión. Practiquen que en realidad, la realidad tangible, esa donde nosotros laboramos, trabajamos y a donde queremos ir,
nos va a pagar es por tomar decisiones. Así que yo les invito a que tomen una buena decisión, que empiecen a estudiar, empiecen a desarrollar sus competencias y sus capacidades, sobre todo competencias en toma de decisiones, que es lo último que nosotros queremos como profesionales y sobre todo lo último que queremos perfeccionar. ¿Ok? Por lo pronto les puedo decir que eso es todo, por ahora, eso es todo y bueno, mil gracias por la atención prestada. Recuerden que estoy siempre a su plena disposición, estoy para servirles, para ayudarles y espero pues contar con su venia y con una muy buena presentación de un trabajo el cual estaré dejando en el día de hoy o mañana en la plataforma para que puedan disfrutar de todo este bello y agradable proceso que son la toma de decisiones. Buen día a todos.